Espacios vividos. Y nos toca hoy visitar esos espacios vividos, hablar de esas vidas, esas experiencias que tuvieron lugar. Hoy no sé dónde nos va a llevar Paco Pellicer, profesor de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido. Muchas gracias. Y muy bienvenido porque has estado de vacaciones en un destino bastante exótico. Cuéntanos, ¿dónde va un profesor de Geografía de vacaciones? Pues un profesor de geografía en vacaciones pues puede ir a un país lejano que no conoce y del que ha leído, pues porque en la historia ha sido un lugar importante, pero está ahí metido en el centro de Asia. Es Uzbekistán. Uzbekistán, que para situarnos está al este del Mar Caspio, al sur del Mar de Aral, en una zona árida, de desiertos, pero en la que confluyen pues algunos ríos importantes que permiten el desarrollo de la agricultura en unas franjas en torno a los ríos. Y esto, ostras, es igual que Zaragoza. Tenemos las montañas a lo lejos, montañas muy importantes, y los ríos en mitad del desierto crean esta oportunidad. Pero claro, esto a lo largo de la historia, al principio pues ya hay una población muy antigua, épocas prehistóricas y anteriores a la era cristiana, pues ya había unos monumentos impresionantes, unos zigurats, pero luego, cuando tuvo el momento de mayor esplendor, es cuando este lugar se convierte en una especie de rótula en la que convergen las caravanas que vienen desde China, con todos los productos chinos, sedas, especias, tinta. Y todo lo que viene de Europa, fundamentalmente a partir de Venecia y demás, y esto viene a ser un Carrefour, un punto de encuentro en el que se cruzan las dos grandes civilizaciones de ese mundo, que son Asia y Europa, y desarrollan pues un arte particular en el que trabajan con barro, con ladrillos, y muchas veces ladrillos esmaltados, y les gusta mucho la geometría y las torres. Otra vez que me suena esto. Esto es nuestro Mudéjar, pero muy anterior. Unas construcciones maravillosas en las que pues están las madrasas, las madrasas eran como las universidades coránicas, estudiaban el Corán, pero allí estudiaban astronomía, en fin, y en estos intercambios culturales que había entre el este y el oeste del mundo conocido, pues claro, allí surgen y hay verdaderos sabios que descubren cosas de astronomía, de matemáticas, etc. Pero a la vez desarrollan una intensísima capacidad comercial. Entonces, hay que prestar servicios, las áreas de servicio para miles y miles de camellos y caballos que hacía falta alojarlos, guardar las mercancías, custodiarlas, hacer todo el comercio. Claro, todo eso hace que sean unas ciudades maravillosas, con un patrimonio arqueológico extraordinario, que pues a partir del siglo XVII, XVIII empiezan a bajar y hay otras maneras de relacionarse en el mundo, y aquello queda convirtiéndose en unos restos arqueológicos sin valor. Durante el periodo soviético, porque Uzbekistán ha estado dentro detrás del telón de acero, ¿no? Estaba dentro de la Unión Soviética, pues ya hay un movimiento importante de recuperación de estas piezas arqueológicas, y las consolidan y mantienen y tal. A veces inventan un poco, a veces los sistemas de restauración no son particularmente cuidadosos como lo haríamos hoy,
pero se mantiene y se pone en valor. Entonces, Samarcanda, por ejemplo, pues es una ciudad bellísima con unas mezquitas y unas madrasas y unos conjuntos brutales, fantástico, muy bonito, muy interesante, pero sobre todo por todo lo que significa eso. Después de Samarcanda, pues hay otras ciudades más pequeñas, por ejemplo, como Bujara, que yo le llamo evidentemente Bujaraloz. Las conexiones son continuas, veo, ¿eh? Pero es que Uzbekistán, Aragón, estamos ahí. Son nombres, claro, es que son medios semiáridos, con sus ríos y tal, y la ocupación árabe en España, el periodo que vivimos aquí, pues también nos ha dejado pues muchos topónimos, muchos nombres especialmente relacionados con el agua, que tiene que ver con eso. Y encontramos Bújara, una ciudad maravillosa, en la que el cuidado en la restauración y tal ya se nota manifiestamente más refinado, y ahora están corrigiendo restauraciones no muy apropiadas que se habían hecho en la etapa anterior. Ahora con el gobierno uzbeco está haciendo un trabajo muy bien, y se han dado cuenta de que eso tiene un valor extraordinario, porque unido a los recursos que tiene Uzbekistán, del gas, petróleo, en fin, por ahí están, tienen cuidadas las espaldas, pero es que, dicen, una manera de diversificar consiste en poner en valor todo este patrimonio para atraer a turistas. Y entonces ahora pues hay una industria turística muy importante que se está desarrollando esto. Es un turismo todavía no masivo. Es un turismo que te permite hablar con la gente, es más al mercado y tienes que regatear. Y eso de comprar, no. Eso de comprar un imán para la nevera por 2 euros, No. pues puedes hacerlo de turista si eres muy cutre y te vas a un McDonald's, que también lo tienes, y te comes una hamburguesa. No. Pero ir a comer su comida, ver sus vestidos, ver sus alfombras, sus actividades, regatear con ellos, hacer risas, tomar el té. Todo eso es una experiencia humanamente fantástica, digamos. Ya eso deja de ser intercambio de te doy 2 euros por una chapa para a establecer una relación en la que todavía son enormemente acogedores. Con nosotros tuvieron unos detalles de atenciones, de ayudarnos en todo, en cosas que excedían con creces, que vais a coger el avión a las 2 de la mañana y habéis dejado el hotel a las 11 y vamos a recoger las maletas. Dice, no vayáis por ahí, ¿qué vais a hacer? Dice, quedaos aquí en una salita y os ponemos un té y nos ponemos unos dátiles y unos dulces deliciosos. Fantástico. Quiero decir que a lo que es el valor patrimonial se une también lo que es el contacto con la gente, sus actividades. Ves como cosas que han ocurrido. Por ejemplo, en la Huaral, que se ha desecado. El lago Aral era un mar. Pues la explotación indiscriminada y loca del recurso agua, toda esta agua venía de las montañas y que aprovechar el freático, pues lo han consumido toda en la producción de algodón en plan industrial. Se han cargado las fuentes de agua y ahora y han secado un mar. Ahora y tienes los barcos varados en mitad del desierto y dices, ¿qué hace aquí un barco? Y dices, parece surrealista. Claro. Bueno, esto es un poco. Esto es un poco, pero que nos vamos a tener que dedicar otro programa a hablar de Uzbekistán, que además imagino que para un geógrafo tiene que ser algo excepcional poder visitar algo sobre lo que se ha leído, ¿no? O sea, como la práctica de sus estudios. Pero es que además estamos en la Semana de la Geografía. Sí, claro. Cuéntanos un poco de eso. La Semana de la Geografía es una actividad que desarrollamos fundamentalmente geógrafos, pero a través de 3 instituciones: el Departamento de Geografía de la Universidad, el Instituto Geográfico de Aragón y el Colegio de Geógrafos.
Entonces, trabajamos conjuntos ¿para qué? Pues para promocionar la geografía, para que la gente sepa lo guapísima que es la geografía, lo interesante que es, lo útil que es la geografía. A geografía nos llegan pocos estudiantes, pues porque en el bachillerato es un desastre cómo está estructurado todo esto. Pero los pocos estudiantes que vienen no se va ninguno, se enganchan y se dan cuenta de la utilidad de la geografía. Es más, después muchos, un porcentaje muy alto, se colocan como geógrafos. Ya no solo como geógrafos docentes, como era en otros tipos, sino que ahora son profesionales de la geografía que a través de tecnologías avanzadas, de sistemas de información geográfica, de teledetección, de análisis de Big Data, que hacen estudios que te pueden llegar a determinar y de por qué el COVID es mucho más virulento en unos barrios y en otros, cuáles son las componentes, y ahí se empieza a manejar datos y datos y datos. Te das cuenta de que la geografía es extraordinariamente útil en muchos campos, pero especialmente en la ordenación del territorio. Y con el territorio que tenemos, el ordenadico o desordenadico que lo tenemos, pues eso quiere decir que hay mucho trabajo para los geógrafos, para pensar, para trabajar, para crear empresas. Ahí estamos. Estamos en un momento, yo creo que de renacimiento de la geografía, pues porque hoy cualquiera llevamos un dispositivo móvil en esto y cogemos con Google Maps y nos preguntamos dónde vamos, por dónde vamos, qué es lo que hay que ver. Esto es la esencia de la geografía, ¿no? Pues se complementa con los viajes, se complementa con salidas al campo de la semana de la geografía. Pues hemos salido, acabo de llegar, hemos estado en las serranías de Albarracín. Hicimos una excursión de Zaragoza, paramos en Anento, y Anento es un pueblecito que tenía 4 casas que se estaban hundiendo. Y llega allí, pues se dan cuenta que hay algún elemento patrimonial importante, pues un buen retablo, una iglesia muy maja y tal, las casas hundiéndose y tal, y entonces empiezan a mover, y a partir de salvaguardar ese patrimonio se desarrolla todo un proceso que lleva a consolidar que hay gente viviendo que presta sus servicios con muchas dificultades, con mucha imaginación y muchas veces pues con personas que son auténticos líderes y que a lo mejor sin ser necesariamente del lugar entienden ese espíritu emprendedor y son capaces de hacer cosas magníficas. Uno de ellos, por ejemplo, Anento, en que saludo a su alcalde Enrique, magnífico, nos hizo una demostración de lo que es el buen hacer en los pueblos rurales. Como estamos hablando estos días de pueblos rurales, vamos a hablar de esto. Luego el entorno de las serranías de Albarracín, eso es un paraíso natural fantástico. Y entonces muchas veces no lo ponemos en valor porque no es muy productivo en términos de economía, como si la vida fuera solo economía. Pero estos son espacios altamente productivos de vida. ¿Y qué queremos decir esto? Que están prestando servicios ecosistémicos al resto del territorio. ¿Qué es eso de servicios ecosistémicos? Esto es un palabra de estos que ha salido nuevo y que lo repetimos los especialistas de estas cosas. Pues hace falta territorio que depure el aire, que depure el agua, que capte el agua, que la distribuya, en el que la vegetación pueda crecer, en el que la fauna pueda desarrollarse. Y todo este conjunto de elementos naturales lo que hacen es mejorar las condiciones. En el ámbito regional lo que hacen es generar como grandes factorías de vida que van a mejorar todos los entornos rurales y los entornos propiamente urbanos donde nos apiñamos los seres humanos, porque son espacios también muy interesantes que nos permiten pues trabajar, relacionar y tal, nos permiten tener una televisión y una radio, nos permiten encuentros como el que estamos teniendo. Esto es muy propio de ciudad. Entonces esta conexión entre maravillosos espacios naturales, espacios rurales, donde está toda la polémica de qué hacemos, los aerogeneradores, digamos la dimensión energética o
o los cerdos y los consiguientes purines, todo esto. Esto es complicado y la vida en la ciudad anda que no es complicada. Y aquí los geógrafos, aquí es donde echamos a pescar. Empezamos a poner nuestros proyectos, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento al servicio de una sociedad que hay que entenderla de esta manera. Yo recuerdo que hace un par de años estuve en Toulouse y me invitaron a que diera una conferencia sobre los paisajes de Aragón y tal. Y bueno, pues un acto cultureta, pues así, bien, y curioso, ¿no? Los franceses les gusta mucho estos paisajes. Bueno, estuve hablándoles de paisaje y al final les puse unas imágenes de unas dolinas, unas depresiones kársticas, que estaban en Pozondón y en Griegos, en Teruel. Y después, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Bueno, 2 meses más tarde estaban con un autocar que habían venido desde Toulouse específicamente a ver aquella maravilla. Estamos cerca de Teruel, en el barranco de Barrachina, que aquello parece el oeste. Unos escarpes rojizos coronados por arriba por unas calizas blancas y no sé qué. Todo aquello seco, abandonado, quieto y tal. Y 2 autocaravanas. Bueno, eso es muy curioso. Me hago por allí. Miro la matrícula, digo, anda, son suizos. Y además de Vaud, del cantón de Vaud, me acerco. Bueno, tal. Bonjour. y empezamos a hablar, eran de Lausanne, y les digo, vamos a ver, ustedes están locos, además, provocando un poquito. Y ustedes están locos. Digo, teniendo el lago Alemán, con lo bonito que es, en esa ciudad de Lausanne, que hace esos festivales de jardines tan prodigiosos y tal. Venís aquí solos al barranco de Barrachina. Digo, ¿qué demonios vienen? Dice, tenemos una soledad extraordinaria, una luz maravillosa, un espacio natural en el que no vemos a nadie, en el que cuando queremos, tenemos a pocos kilómetros, tenemos Teruel, que nos podemos proveer de las cosas necesarias, pero estamos aquí en el cielo. Me decía, fíjate qué azul. Dice, este azul con esas nubes blancas. Dice, esto no lo veo en Suiza nunca. Estaban encantados. Entonces, a lo que voy es a que muchas veces estos territorios que los hemos abandonado, de los que nos fuimos, que nos dejamos allí vacíos, en este momento hay una mirada distinta en el mundo hacia esos lugares. Y de Holanda me vienen gente que me dice, Paco, llévame a esa ruta en la que voy 40 kilómetros sin ver una sola casa. Dice, sin ver una intervención humana. Dice, esto es singularísimo. Entonces, tenemos cosas absolutamente maravillosas, pero que tenemos que darlas a conocer, y para que la Unión Europea nos apoye, para eso hace falta que se aprecie, que se conozcan, que se amen, que se aprecien, y entonces cambia la cosa. Pues como bien nos dices, Paco, hay veces que tienen que venir de fuera para recordarnos, ¿no?, lo que tenemos aquí dentro. Paco Pellicer, profesor de Geografía de la Universidad de Zaragoza, muchas gracias por habernos acompañado y seguiremos hablando de estos temas que no tienen fin. Sí, tenemos que ver de esa España vacía que dejamos los de mi generación, y que de tener un futuro de ser pastores o agricultores, pues fuimos una parte que tuvimos acceso a la universidad. Ese cambio, eso fue una revolución. De eso hay que hablar. Pues continuará con Paco Pellicer estos cambios que llevaron al abandono rural y cómo es la situación en estos momentos.